capítulo 4 de Lucas, versículo 27. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. 28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. O lo que dice Lucas es que después que Jesús está en la sinagoga de Nazaret hablando acerca de lo que el profeta Isaías dice y cómo se cumple en él, pero además haciendo una referencia al Antiguo Testamento porque percibe la incredulidad de la mayoría de sus oyentes. Al finalizar su enseñanza, entonces tiene que salir de allí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sus paisanos, la gente que lo escuchó y que muy probablemente fueron sus vecinos, están molestos con él y entonces prácticamente lo quieren linchar, lo quieren golpear, lo quieren dañar, y Jesús sale de esta ciudad y se va a la siguiente, versículo 31. Ahora, déjame hacer algún paréntesis o unos paréntesis. Particularmente a mí hay algunos temas que no me gusta tocar en la Biblia, o porque son rasposos o porque me considero muy ignorante en ellos. ¿Sí me explico? O sea, hay temas que prefiero mejor irme de lado porque no sé del tema, entonces me siento un completo ignorante en ciertos temas, y hay otros que son rasposos y entonces también no me gusta entrarle. Pero estaba yo meditando en las Escrituras, y Hechos capítulo 20 es una exhortación para que todos en la iglesia podamos hablar de todo el consejo de Dios, es decir, no nada más de lo que nos guste. Yo quisiera hablarles nada más de unas cositas y no de otras, pero hay un versículo en Hechos capítulo 20 donde el contexto es que Pablo ha pasado tiempo en una iglesia en esa región, particularmente en Éfeso, y llega el momento de ¿qué? De despedirse, ya se va. Más o menos estuvo 3 años en esa iglesia, hablando, enseñando, etcétera, etcétera, pero de pronto ya tiene que irse, ya tiene que regresar a donde el Señor ahora lo llama. Y entonces en el capítulo 20 se está despidiendo, y subraya el versículo 27, 27, y esa es la exhortación para mí para poder hablar del tema que sigue. Entonces dice: porque no he rehuido, o he enfrentado, lo he hecho, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Qué significa esto? Que Pablo, cuando ya se va, concluye acerca de su estancia en Éfeso, que él ha hablado de todas las cosas que Dios le dijo que hablara. A veces hay temas que en la iglesia no se tocan o no se quieren tocar porque generan fricción, generan división, generan enojo. Hay otros que son muy bien recibidos, ¿verdad? Los escuchas y dices: no, esta es la iglesia en donde Dios me plantó y me puso, y sales muy animado. Pero hay otros temas que no son así. Pero Pablo dice: no he rehusado anunciarlos todo el consejo de Dios. En otras palabras, si regresamos a Lucas, hay un tema que particularmente a mí no me gusta, porque siento que todos o la mayoría traemos ya un contexto, traemos ya un entendimiento, y la mayoría de veces es un entendimiento malo. Afortunadamente, a la luz de las Escrituras vamos a ir revelando un poquito, ¿verdad?, algunas verdades que están aquí escritas. Entonces, Lucas capítulo 4, 31. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. 32. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era, subraya, autoridad, o con autoridad. Entonces voy a anotar algunas palabras claves. Repito: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba
en los días de reposo y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. 33. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo. Exactamente, no me gusta hablar de estos marranos, pero a veces hay que citarlos. Y al final vas a ver que mi énfasis no está en ellos, sino en la obra de Jesús. Pero palabra clave o primer palabra clave: autoridad. ¿Sí? Autoridad. Jesús está en la sinagoga y dice que se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo. Y si este cuate que menciona el Evangelio hubiese estado en un lugar de prostitución, en un lugar de idolatría, en un lugar de pecado, pues diría, pues sí, está en un lugar de pecado y trae el demonio, pues el demonio está allí, ¿no? Pero está en una sinagoga, y es sorprendente que en una sinagoga, que es un lugar donde se enseña la Torá, ¿sí está bien escrito? O la ley, o los profetas, haya un hombre que está como, que tiene un espíritu de demonio inmundo. Espíritu de demonio inmundo. Hay un inmundo, hay un endemoniado ahí en la sinagoga. Yo no sé qué tan frecuente o qué tan común era llegar a sinagogas de Israel y encontrar endemoniados. Sin embargo, en Lucas dice que Jesús está allí y hay un cuate que dice que tiene un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz. Entonces Jesús está ahí enseñando con autoridad y este cuate ya no aguanta lo que está escuchando y entonces dice que exclamó: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Subraya: yo te conozco, yo conozco quién eres, el Santo de Dios. Y resulta que las palabras que Jesús está enseñando con autoridad van a incomodar a la porquería que trae este tipo o este cuate. Y no solamente al parecer es un espíritu, sino parece que habla como en plural. Versículo 34, déjanos, déjanos, déjanos. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo conozco quién eres, el Santo de Dios. Ahora, en el mundo espiritual, ¿verdad? Los que son espirituales se conocen entre sí. Dile al que está a tu lado: en el mundo espiritual, los que son espirituales se conocen entre sí. Los que son espirituales se conocen entre sí. No hay anónimos en el mundo espiritual. No existe el anonimato en el mundo espiritual. ¿Cierto? En el mundo espiritual, los que son espirituales se conocen entre sí. Ahora, cuando digo espirituales, estoy hablando del reino espiritual en general, porque estos demonios o estos que están dentro de este tipo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Jesús Nazareno, ¿verdad? ¿Has venido para destruirnos? Yo conozco quién eres, el Santo de Dios. Entonces, estos demonios o estos espíritus inmundos conocen quién es Jesús. Porque son espirituales. Bueno, son espirituales caídos, ¿verdad? Pero al final espirituales, y conocen quién es Jesús. Lo descubren o lo desenmascaran en la sinagoga. Sabemos quién eres. Eres el Santo de Dios. Eres el que ha venido para destruirnos. Y entonces, versículo 35, y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él, como diciendo, ya, a ver, ya, no me fastidies con lo que tengas que decir, espíritu o espíritus, cállate y sal de él. Ahora, hay una anécdota que yo cuento, no es mía, ojalá fuera mía, bueno, no, ojalá no, pero
la biografía de Martín Lutero dice que no un espíritu, sino el mismo Satanás, el mismo demonio, lo visitaba en su cuarto. Y lo visitaba al punto que le recordaba sus pecados. Y le decía: Martín, hoy tuviste pensamientos obscenos, lujuriosos. Martín, hoy dejaste el hábito, estás traicionando tus votos. Martín, hoy estás enseñando algo que está prohibido. Y parece ser que constantemente lo acusaba, lo señalaba. Y literalmente dice Lutero que él luchaba con él, ¿no? Hablaban y estaban en oración, y hasta que se cansaba Martín Lutero y se quedaba dormido. Pasaban las semanas y otra vez este tipo venía en las noches a querer acusar a Martín Lutero, a quererle traer a luz sus pecados pasados. Pero como Martín Lutero fue caminando, conociendo realmente la obra de Jesús, hubo un momento en que Satanás lo despertaba, literalmente dice que lo despertaba, le hablaba cuando estaba durmiendo. Martín lo veía y decía: ¿ay, otra vez tú? Estoy cansado, déjame dormir. Se volvió a dormir y otra vez. Y lo volvió a ver, lo veía de nuevo Martín Lutero y le decía: ¿otra vez tú? Mira, si no tienes nada que hacer, ahí están mis zapatos, ahí está mi hábito, hay que limpiar mi recámara. Ponte a hacerlo y mañana platicamos. Y entonces ya Martín se volvía a dormir y pasaba el tiempo, y estas visitas eran cotidianas hacia la vida de Martín Lutero. Pero él le decía a este ser oscuro: si no tienes nada mejor que hacer que venir a estarme acusando, ahí está mi baño, ahí están mis zapatos, ahí está mi hábito, ahí están mis escritos, ponte a ordenar. ¿Qué te quiero decir con esta anécdota? Porque Martín Lutero lo escribe no como una fábula o no como una parábola, sino lo escribe como algo que realmente le sucedió a él cuando estaba ahí en la iglesia de Wittenberg. Lo que te quiero decir con esto es que el mundo espiritual es real, es cierto. Existen espíritus, existen demonios, existe un mundo oscuro que está allí. Quizás no lo ves, quizás no lo percibes, quizás, yo espero que no, pero llegas a la iglesia y traes todavía cosas turbias. Pero vamos a ir avanzando, porque dice versículo 35: y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándolo en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. El demonio salió de él. Entonces es algo literal. El demonio estaba ¿dónde? Dentro. Jesús habla con autoridad y el demonio ¿qué? Sale, pero cuando sale no sale en silencio, pasa haciendo un show y pasa reconociendo que Jesús es el santo, el ungido, es Dios mismo ahí en ese lugar. Sigo en el 36: y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta? Subraya por segunda vez, ¿que con qué? Con autoridad. Entonces le voy a poner aquí unas barritas, significando que dos veces en la misma lectura aparece la misma palabra. ¿Qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Fue algo que sucedió en la época de Jesús. Y vamos a avanzar un poquito a la época de Pablo, unos años más adelante, en Hechos capítulo 16. Qué bueno que no hay niños, ¿verdad? Porque son los que a veces se asustarían. Bueno, déjame hacer un paréntesis. Cuando yo trabajaba con niños pequeños, muy pequeños, yo me asustaba más que ellos, porque están expuestos a tanto contenidos demoníacos que ya lo ven tan normal, que cuando estos me platicaban de lo que veían y me enseñaban las imágenes y todo esto, al que le daba miedo era a mí. Yo decía: ay, no me enseñes eso. ¿En serio te dejan ver eso? ¿En serio así se llama? ¿Cómo sabes tanto? Y entonces niños pequeños, te estoy hablando de 9, 10 años, hablándome de todas esas cosas feas. En fin, Hechos capítulo 16.
Hechos 16, versículo 16. Hechos 16, 16. Hechos 16, 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu ¿de qué? De adivinación. Resulta que Pablo va ¿a dónde? A la oración, y le sale a su encuentro una ¿qué? Una muchacha que tiene espíritu de adivinación. Ya no están en Israel, ya están en un lugar de Europa, ¿verdad? Y sale una muchacha que tiene espíritu ¿de qué? De adivinación. Regreso al versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Daba gran ganancia a sus amos adivinando. Resulta que estos seres o estos demonios, espíritus inmundos, etcétera, 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 en algunas ocasiones pueden dar ganancias. En algunas ocasiones pueden ser una fuente de riqueza. Entonces no me sorprende que muchos recurran a ellos. ¿Para qué? Para obtener una fuente lucrativa. Versículo 17, esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, acuérdate lo que te dije, en el mundo espiritual, los espirituales se conocen. Estos, siguiendo a Pablo y a nosotros, daban voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que os anuncian el camino de salvación. Ahora resulta que esta mujer está declarando una verdad. ¿Son qué? Siervos del Dios Altísimo. ¿Y cuál es su misión? Anunciar el camino ¿de qué? De salvación. Ahora, si recuerdas la lectura en Lucas, Jesús, los espíritus o el espíritu inmundo le dice, ¿has venido aquí para destruirnos? Lo voy a hacer como está escrito en la Biblia. ¿Has venido aquí para destruirnos? El espíritu, los espíritus que se le manifiestan a Jesús preguntan si han venido allí, a ese lugar, para destruirlos. Pero este otro espíritu de adivinación hablan acerca de Pablo y sus amigos. Estos son ¿qué? Hombres, siervos del Dios Altísimo, que os anuncian el camino de salvación. Porque la misión de Pablo es otra, así como la de Jesús fue otra. Pablo trae otra misión. 18. Y esto lo hacía por muchos días. Esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió aquella misma hora. Este espíritu de adivinación que generaba riqueza a los amos de esta chica está por varios días molestando a Pablo, seguramente que Pablo predicando por allí y esta muchacha haciendo ahí show diciendo, estos están anunciando el camino de salvación, estos sí son siervos de Dios, etcétera, etcétera, y no sé qué tantas tretas, hasta que Pablo se fastidia, se cansa de ella y manda que este espíritu ¿qué? Salga, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Ahora, si tú lees después lo que sucede, ¿verdad?
Esto va a traer problemas para Pablo y para la región. Va a traer problemas. Va a traer problemas. Sin embargo, yo creo que Pablo hizo bien. Yo creo que Pablo hizo bien. Tenía que no solamente haberla liberado, pero tenía que manifestar la autoridad que Dios le había dado. ¿A quién? A Pablo. Y la autoridad que él mostró es a través de liberar literalmente a esta muchacha o esta chica. Ahora déjame hacer regresarnos un poquito más en el tiempo, porque esta lucha, este mundo espiritual no inicia con nosotros, pero es algo que lleva más tiempo y que ha sucedido antes. Entonces vamos a, nada más para tener un contexto, Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14. Y déjame decirte también algo que seguramente ya sabes. ¿Por qué te digo que estos temas para mí son a veces rasposos? Porque creo que la gente en México en general ya trae una conclusión acerca de lo demoníaco, acerca de lo oculto, conozco, no voy a decir de aquí, más bien no son de aquí, afortunadamente, ¿verdad? Que van a las iglesias los domingos y después cuando sienten que Dios no les es suficiente, andan recurriendo a limpias, andan recurriendo a brujos, andan recurriendo a gente de las tinieblas. ¿Para qué? Para ayudarles en aquellas cosas donde ellos piensan que Dios no les puede ayudar. Por ejemplo, en sanidades. Es que tengo un conocido que está enfermo, ya en la iglesia oraron por él y ya oraron y no sana. Entonces alguien me recomendó por ahí unos brujos. Los voy a llevar y mira, te cuento un testimonio en lo que llegas ahí a Isaías capítulo 14. Cuando yo estudiaba en la universidad hace más de 15 años quizás, de pronto venían de intercambio de todo el mundo a la universidad de estudiantes y yo tuve la oportunidad de vivir en una casa de estudiantes y de pronto recibían estudiantes de otras partes del mundo. Y en esa temporada, en ese semestre, llegaron dos chavas que eran españolas. Una se llamaba Sara y la otra no recuerdo su nombre, pero eran dos chavas que venían de España a hacer un semestre a la UNAM. Y estando ahí en la UNAM, una de ellas era cristiana, la otra no. Pero ya conociéndolas y teniendo de pronto la oportunidad en las células de platicar, la que era cristiana iba a las células, la otra no, ¿verdad? Iba a las reuniones. Entonces un día nos dijo ahí en la reunión de estudiantes que qué hacía, que su amiga, no recuerdo cómo se llama, pero su amiga española, le dijo que uno de sus propósitos de venir a México no era solamente estudiar, estudiar era como el boleto, porque las universidades te pagan la estancia y todo, eso era el boleto y era importante porque era su formación. Pero parte del propósito de viajar de España a México y tener una estancia aquí de 6 meses era ir a Catemaco, porque ella sabía en España que el lugar donde hay mejores brujos de todo el mundo es en México, particularmente en Catemaco. Estoy hablando de una mujer que estudiaba en la universidad, que venía de un país del primer mundo, al menos un país mejor que México. Y que no conforme con lo que estudiaba, tenía una misión: visitar unos brujos que le habían recomendado en Catemaco. Entonces, ¿cuál era la carga de Sara, la cristiana? Que la amiga le dijo: quiero que me acompañes, no quiero ir sola, acompáñame. Porque venimos juntas de España, andamos juntas en la universidad, entonces yo te pago el viaje, vamos a ir. Antes de irnos a España tenemos que ir, porque necesito pedirles cosas, necesito que me ayuden en cosas. Y yo sé que allí me recomendaron. Entonces cuando la chava nos pregunta esto, que si puede ir o no puede ir, pues uno inexperto, ¿verdad? O sea, uno
Pues sí, o sea, inexperto. ¿Tú qué le hubieras dicho? Yo, pues, inexperto. Como nada más le dimos vueltas a la chava porque no sabíamos qué decirle, entonces dijimos, pues vamos a orar y pues que Dios nos dé dirección. Y tuvimos ahí después ya no con ella, sino según con los líderes de las células, los que ya éramos según más maduros, pues una discusión no pequeña, como dice el libro de Hechos, para saber qué le recomendábamos a Sara, si la acompañaba o no la acompañaba. Para no hacerte grande el relato, yo fui de los que dije que sí la acompañara. Le dije, acompáñala. Le dije, yo no creo que eso tenga poder. Le digo, es más seguro que cuando tú te pares ahí con tu amiga, esa bruja o brujo, lo que sea, te va a decir que ella no entre. Si quieres pasa tú, pero que ella se quede ahí. Eso es lo que yo pensé que iba a suceder. Eso es lo que yo pensé que iba a suceder. Ahora, después entendí que si Sara no estaba firme en el Señor, era como mandarle una ovejita a un león hambriento. Porque el mundo espiritual no juega a rasguñarte o no juega a lastimarte, ¿cierto? Te va directo a matar. La misión del enemigo es matar, hurtar y destruir. Quisiera decirte que su misión es lastimarte, hacerte sentir mal y después dejarte, pero te mentiría. Su misión es matar, hurtar y destruir. Es lo que esos cuates quieren, estos seres quieren hacer. Y regresando entonces a Isaías, entonces en el capítulo 14, hay una alusión o una referencia que no es textual, pero es simbólica en el versículo 12, 14-12 de Isaías. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Ni siquiera dice que debilitabas a unos cuantos, sino que debilitabas las ¿qué? Las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Resulta que este ser espiritual, ¿verdad?, tenía un plan, tenía una intención, y su intención era ¿qué? Subir al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Así que Dios crea seres espirituales antes de que existiera quizás el tiempo como lo conocemos, y uno de ellos es este lucero, hijo de la mañana, y un día este tipo decide que rebelarse. ¿Quiere ser como quién? Como Dios, y dice, voy a poner mi trono ahí junto al de Dios, porque quiero ser ¿qué? Quiero ser Dios. Y versículo 15, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo, mas tú derribado eres hasta el Seol. Así que quiero decirte algo, no le resultó. Quiso hacerlo, puso en su corazón rebelarse, poner su trono junto al trono de Dios, porque dijo, pues aquí puede haber otro rey, aquí puede haber otro ser espiritual, y se rebeló. Ahora acompáñame a Ezequiel capítulo 28. Y en lo que llegas ahí a Ezequiel capítulo 28, déjame decirte que también en el mundo espiritual hay jerarquías, hay niveles, hay niveles. Así como en el mundo natural hay niveles en los ejércitos, está el capitán, está el general, está el cabo raso, ¿verdad? En el mundo espiritual también hay ¿qué? Hay niveles. O Pablo está diciendo que hay principados, potestades, dominios,
gobernadores de las huestes celestiales, es decir, hay jerarquías en el mundo espiritual caído. Capítulo 28, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. Ahora, algo que sabemos al leer la escritura en su conjunto es que a veces a estos seres se les asocia con humanos, ¿sí? Ejemplo, ¿te acuerdas cuando estuvimos revisando lo de Daniel hace unas semanas? ¿Está quién? Está Daniel orando y dice que él está orando por 21 días y Gabriel, que es un ser espiritual de tipo mensajero, venía ¿a dónde? A dar una respuesta a quién, a Daniel. Y resulta que cuando llega ahora sí con Daniel, le dice, Daniel, quiero que sepas desde que tu boca fue abierta, tu oración fue oída. Pero venía yo en camino y el príncipe de quién, de Persia, se opuso hasta que vino Miguel, el príncipe que está del lado de quién, de tu pueblo, ¿cierto? Entonces el príncipe de Persia, Gabriel, Miguel, no son personas como tú y yo, así de carne y hueso. Cierto que nosotros también somos seres espirituales, pero lo que te quiero decir que ellos no son humanos, pues así como el príncipe de Tiro tampoco es un humano, aunque en el contexto se asemeja así para que lo podamos si acaso entender. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel, subraya, he aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Me voy a brincar unos versículos, después tú los lees. Versículo 11, mismo capítulo. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras pasado el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado ¿en qué? En hermosura. Era un tipo perfecto, hermoso. En Edén, ¿le suena esa palabra? En Edén. En el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Exacto. Era tu vestidura de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berile y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Palabra clave, creación. Se le olvidó a este tipo que él sí es un ser ¿qué? Creado. Se le olvidó un pequeño detalle a este amigo, bueno, amigo no sé de quién. Él sí era un ser creado y Dios no ha sido creado, no fue creado, Dios no es creado. Dios existe, pero este tipo fue ¿qué? Creado. Entonces imagínate que tu creación o la creación le dice al creador, estoy muy bonito, pero creo que no te necesito. Yo creo que yo voy a ser Dios. Porque además hubo música cuando fui creado y a pocos seres espirituales menciona la Biblia que hay música cuando son creados. Y a este cuate sí, no solamente fue creado, pero hubo un concierto cuando estaba siendo creado. Pero que no se te olvide que es un ser ¿qué? Creado. ¿Cómo se iba a comparar con Dios? Sigo leyendo. Entonces, versículo 14, tú, querubín grande, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. Yo te puse, porque a veces estos cuates pueden decir, no, es que yo estoy aquí porque, tranquilo, Dios te puso allí.
En medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Siguiente palabra clave, pecaste. Pecaste. Ahí se parece un poco al ser humano, ¿verdad? En una condición de pecado. Pecaste por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Te arrojaré por tierra. Siguiente palabra clave. Te arrojaré por tierra. O, en otras palabras, está este ser espiritual ahí creado, perfecto, hermoso, en el monte de Dios, y un día este tipo o este tipejo se llena de soberbia en su corazón, ve su hermosura y concluye que él puede ser Dios. Se rebela, peca y entonces es desechado, es lanzado. Ahora déjame decirte algo. Tú dices, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Yo también he pecado. A lo mejor nunca quise ser como Dios, ¿no? Pero tuve otros pecados, ¿no? A lo mejor nunca quise ser como Dios, pero también mi corazón de pronto se volvió soberbio porque vi mi hermosura. No literalmente, ¿verdad? Pero vi mi hermosura. Es decir, vi mi ego. Vi mi ego. Vi mi ego. Vi mi ego. Y dije, no necesito a Dios. Tengo fuerza, tengo poder, tengo juventud. Ahorita ya no, ¿verdad? Pero tengo juventud. Pero parece ser que hay una etapa de la vida del ser humano donde, exacto, yo soy, yo puedo y yo tengo sin Él. Y además, si me dieran un trono junto al trono de Dios, me sentaría ahí. Y si pudiera quitarlo, lo quitaría. La diferencia entre este tipo y yo es una muy sencilla, pero muy importante, y sospecho que por eso está enojado conmigo al menos. Cuando yo pequé, Dios envió a Jesús para perdonarme. Cuando yo fallé, cuando yo puse en mi corazón exactamente todos los pecados que se te puedan ocurrir y los que no quieres decir, cuando yo pequé, Él envió a Jesús. Y cuando estos tipos pecaron, estos se rebelaron, Dios los condenó. Segunda de Pedro. Sospecho que por eso este tipo está enojado, porque sabe, ¿verdad? Chala, ya se me perdió la cita. Ahora déjenme googlearla. ¿Alguien me voló mi teléfono? No. Pensé que ya no había este tipo de prácticas en la iglesia, pero si te descuidas. Segunda de Pedro 2:4, perdón. Segunda de Pedro 2:4. Segunda de Pedro 2:4. Segunda de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, también seres espirituales, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. Ahora, un poco de luz que nos da este versículo, segunda de Pedro 2:4, aquí lo anoto.
es que Dios no siempre perdona. Es que es un Dios perdonador, pero hay contextos en donde Dios no perdona. Y a estos tipos, el espíritu de demonio, el de adivinación, el otro que leímos, etcétera, el Señor no los perdonó ni los perdonará. Pecaron y entonces el Señor, además de que los arrojó, les preparó un lugar para ellos. Y nosotros, ¿verdad? Que la mayoría, si no es que todos hemos pecado, nos ha perdonado en Jesús. Nos ha perdonado. Entonces sospecho que estos tipos están enojados porque dice, ¿cómo a estos sí los perdonó y a nosotros no? Pues voy a hacer todo lo que esté todavía a mi alcance, ¿para qué? Para matar, hurtar y destruir, porque sabe que el ser humano tiene la imagen ¿de quién? De Dios. Tenemos la imagen de Dios, entonces claro que hay una lucha, claro que hay un mundo espiritual que está de esta forma, ¿verdad? Y te aseguro que el enemigo quiere matar, hurtar y destruir. Ahora déjame explicar esto antes de ir terminando. El otro día me preguntaron, creo que mis hijos, Timoteo me preguntó, porque nosotros le hemos enseñado, no tengas temor, Jesús venció y además los derrotó, ¿cierto? Porque a veces Timo en la noche es como un poco más miedoso y de pronto nosotros le decimos, no tengas temor, porque Jesús venció y ha derrotado al maligno y a todo su séquito. Entonces algún día me preguntó, entonces si ya los derrotó, no, si ya los venció, ¿por qué todavía siguen haciendo cosas malas en el mundo? Sino que Jesús, exactamente, ¿por qué si Jesús ya los venció en la cruz como ustedes dicen? ¿Por qué todavía hay cosas demoníacas? ¿Por qué todavía hay enfermedades? ¿Por qué todavía hay muerte? ¿Por qué todavía hay muchas cosas? Entonces yo le dije esto a Timo, o le expliqué esto. Cuando Jesús está en la cruz, el apóstol Pablo nos da un entendimiento y dice que en la cruz venció a todas las potestades y estaba reconciliando al mundo con Dios, visible y no invisible. Aquí hubo una gran victoria, ¿cierto? Sin embargo, todavía vemos que estos seres están operando al grado que todavía vemos mucha maldad. ¿En dónde? En la sociedad. No solamente en México, hay mucha maldad de todo tipo en todos lados. Y yo le dije entonces a mi hijo, ese día, ¿verdad? Jesús venció y cumplió o dio la sentencia o el veredicto de Dios. Pero todos estos seres están esperando el tiempo donde se ejecute la sentencia final. Y le puse este ejemplo a mi hijo para tratarlo de entender. En Estados Unidos, por ejemplo, o en México, pero vamos a pensar en Estados Unidos. A veces hay un criminal, lo llevan delante del juez y después de no sé cuántas horas o días, el juez da una sentencia, da un veredicto. Este cuate merece la pena de muerte. ¿Por qué? Porque él ve sus crímenes y dice, no merece más que morir. Pero no siempre, o más bien casi nunca, saliendo de la corte los matan, ¿verdad? Les ponen un día y dicen, ok, está sentenciado para que el 20 de marzo del 2030 muera en la silla eléctrica. ¿Qué te quiero decir con esto? Este cuate ya fue vencido, ya tiene una sentencia, pero todavía le queda un poquito de tiempo. Así como al criminal ya fue condenado en el juicio, a algunos todavía les queda un poquito de tiempo. Exactamente. Ahora déjame decirte algo que sucede en el mundo natural. Porque yo a veces, no muchas, pero he visto algunas series de esto en Estados Unidos que sucede en las prisiones. Muchos de estos tipos, hablando de seres humanos, que ya están condenados a la pena de muerte, no todos, pero muchos de ellos, se vuelven peores en la cárcel. ¿Por qué? Porque saben que de todos modos ya los van a matar. ¿Y qué es lo que hacen estando dentro?
siguen fastidiando a los demás, porque saben que ellos ya no tienen nada que perder. Ya les queda un mes o un año o 2 años de vida. Entonces, ¿qué están haciendo? Siguen fastidiando a todos los que se encuentran. Ahora, sucede algo parecido con estos personajes. Ya fueron juzgados, ya fueron sentenciados, pero habrá un tiempo, ¿verdad?, cuando literalmente Jesús regrese y entonces esta condena que ya les fue dada sea ejecutada. Ahora déjame ir cerrando, porque no quisiera que se entendiera como que quise hablar más de la parte oscura o la parte fea, que como dije no es algo que me guste hablar, porque yo voy a decir algunas conclusiones. Y la primera es esta, y por eso no me gusta hablar de esto, pero la primera es esta. No creo que existan, y cuando te digo no creo que existan es porque medianamente he leído la Biblia, no creo que existan cristianos endemoniados. No creo que existan personas que han nacido de nuevo y que tengan espíritus demoníacos dentro. Yo creo que la obra de Jesús es completa y es perfecta. Y yo creo que nuestro ser, nuestra habitación, no es un condominio. ¿Qué es un condominio? Pues que pueden vivir de muchos en un mismo lugar, ¿no? Yo creo que esta morada es exclusiva. Puede ser exclusiva para Dios o también puede ser exclusiva para el enemigo. Pero no creo que en la misma habitación viva el Espíritu del Señor y el Espíritu de este que te platiqué. No creo que suceda. Yo pienso, pero es mi pensamiento y a lo mejor me equivoco, que la obra de Jesús es perfecta y es poderosa. Y que cuando la Biblia dice que Él hará morada en nosotros, no está pensando en un condominio, no está pensando en una habitación compartida, está pensando en algo que es ¿para quién? Para el Señor. Ahora, entiendo que sí, a veces hay problemas de otro tipo que no necesariamente son demoníacos. Hay problemas que tienen que ver con nuestro egoísmo y con nuestra carnalidad. Hay problemas que son de otra índole, pero no son demoníacos, porque déjame decirte algo. Si Satanás o el espíritu demoníaco estuviera en cualquiera de ustedes o en mí, yo creo lo que dice el Evangelio, ¿verdad? Sal fuera, vete de ella. Oye, ya me estás fastidiando porque tiene no sé cuántos meses y ya estás hostigando como a Pablo. Sal fuera, aunque eso genere ¿qué? Problemas. Yo creo en ese evangelio. Así que si tú dices, no, pero a mí todavía se me aparece la muñeca en la noche y se me quiere meter y... Exactamente. Autoridad. Jesús venció. Y entonces, ¿qué te quiero decir? Llena tu corazón, tu entendimiento con lo que Jesús hizo. El otro va a buscar distraerte, va a buscar engañarte porque él es padre de mentira y te va a decir, no es cierto, yo todavía sigo morando en ti, yo todavía tengo una morada en tu corazón, yo todavía estoy en tus pensamientos. Dile como Martín Lutero, deja de fastidiarme y si quieres, si no tienes cosas que hacer, pues ahí están mis trastes. Yo por eso luego no lavo los trastes porque confío en que en la noche los va a lavar este tipo, pero tampoco los lava, entonces al otro día tengo que lavarlos. Pero yo creo que la obra de Jesús es completa, es perfecta, y que si de pronto se presentara alguna persona, no en una sinagoga, sino en una iglesia, con un espíritu de este tipo, yo creo que Dios ha dado autoridad sobre el mundo espiritual. Yo creo que Dios nos ha dado autoridad. Si traemos problemas de otro tipo, como de chisme, de pornografía, de drogadicción, de deudas, tampoco le cuelgues medallas al demonio. Hay cosas que no tienen que ver con él. Hay cosas que tienen que ver contigo.
no tienen que ver con Él. No, pero es que no te confundas, no te confundas. Primera de Juan, y creo que es el último versículo de hoy. Primera de Juan 7. Vamos perdón, 3:7. Primera de Juan 3:7. Sería bueno que tú leyeras el contexto, pero por el tiempo no leemos todo. Primera de Juan 3:7. Hijitos, ¿ya están ahí? Primera de Juan 3:7. Hijitos, nadie los engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. 8. El que practica el pecado es del diablo. Paso. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Énfasis en lo siguiente. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahora, yo pasé algunos minutos diciéndote que el mundo espiritual es real y que el lado negativo, el lado oscuro, el lado feo, no va a jugar contigo. Te quiere matar, te quiere destruir, te quiere ver acabado, te quiere ver con ellos, porque saben que les queda poco tiempo y no se quieren ir solos, se quieren ir acompañados y van a hacer todo lo que esté a su alcance. ¿Para qué? Para tomar, para robar. Pero déjame decirte algo, que Jesús vino para deshacer las obras del enemigo, vino para acabar con las obras del diablo. Así que no tengas temor, no tengas temor. El mundo espiritual es real, pero nosotros pertenecemos a Jesús. Nosotros pertenecemos a Jesús y el Evangelio, como dice Pablo, en el cual hemos creído y al cual hemos sido entregados, tiene poder y autoridad para darnos vida y darnos vida juntamente con Él. Vamos a orar y reflexiona en estos versículos. Digo, yo sé que como empecé diciendo que a veces, no, es que mi abuelita me dijo que se le apareció una bruja en su casa y entonces, hermano, ¿eso es de Dios o existe o no existe? No, es que a mi papá se le subió al muerto y le jalaban los pies por la herencia que... Todos esos mexicanismos, límpialos a la luz de la palabra. Límpialos a la luz de la palabra. No, hermano, pero es que yo vi una película donde... Sugiero también que a los niños no se les deje ver cualquier porquería. Sugiero también que a los niños no se les deje ver cualquier porquería. Porque ellos quieren, acuérdate, matar, hurtar y destruir. Y no están pensando nada más en los adultos, ¿eh? No están pensando nada más en acabarme a mí. Están diciendo, pues, ¿cierto? Entonces, cuidémonos en lo que esté en nuestras manos cuidar, pero confiamos en que el Señor ha vencido y tiene cuidado de nosotros. Señor, te damos gracias en esta tarde ya por tu palabra y entendemos, sabemos, creemos que tu obra es completa y que Satanás no tiene poder sobre nosotros. El enemigo no tiene ningún poder sobre nosotros. ¿Nos ha querido engañar? Sí, porque esa es su misión. ¿Nos ha querido destruir? Claro que sí, porque esa es su misión. Pero te pertenecemos y estamos confiados que ni un cabello nos podrá tocar. Estamos confiados que ni en nuestra sombra la podrá dañar. Confiamos en la obra de Jesús, Señor, y que este poder y autoridad sea manifiesto en tu iglesia. Sea manifiesto en tu iglesia, porque Pablo dijo, el reino no solamente consiste en palabras, sino en poder. No solamente en palabras, sino en autoridad. Señor, que podamos, como dice tu palabra, ir y orar por otros, y tú nos has dado dominio sobre aún el mundo demoníaco.
No queremos ser cazadores de fantasmas como en otros lugares que andan viendo demonios en todos lados y echándole la culpa al otro cuando ese ni se entera de lo que hacemos, pero queremos ser entendidos en todas las cosas. Ayúdanos, oramos que nos guardes del mal, pero pedimos que la obra de Jesús, que es completa en nosotros, sea una realidad, no solamente de palabras, pero como dice la epístola de Juan, no te engañes, el que practica el pecado es del diablo. Pero Jesús vino para deshacer las obras del maligno. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.